solo mirando cómo lo hacen, en los sitios donde lo hacen. Claro, los niños no tienen que educar, en España se educan de una manera, los niños no, pero yo a mi hija, sé que nos metieron una cosa de química y una maestra dice, no, porque si te pregunto que dice lo mismo, pero más fuerte. Así no hay manera de que los niños pregunten. Entonces hay que conseguir que, ¿por qué conviene que al menos unos cuantos pregunten? Porque todo el conjunto aprenden todos deben de no haber entendido lo que pregunta uno o otro. Entonces cambiar la estrategia de educación. Que para eso no hay que meterse en el cerebro ni cambiar teoría ni nada. Es un poco ver cómo funciona en los sitios que funciona mejor y tratar de imitarlo. Sí, pero sí, si todo esto está demostrado por la ciencia, que es un mayor peso. Aunque sabemos el sentido común o bueno, todos la sabemos. ciencia, ahora yo les puedo enseñar alguna cosa. Por ejemplo, los ratones hay cosas que no pueden aprender y las ratas sí lo pueden aprender. Claro, no voy a decir, ¿se puede enseñar esto a los ratones? Igual sí, pero con muchísimo trabajo y son más torpes los ratones. Claro, estamos hablando de una especie diferente y que están diseñados de otra manera, tienen una estrategia diferente. Pero aquí no estamos comparando especies diferentes, en todo caso culturas diferentes. También las culturas tienen un efecto que se nota en el principio entre el libre albedrío. Los americanos no les preocupa tanto eso y ya lo asumen culturalmente. Los católicos, pues, cada uno hace culpable de lo que hace y luego va a ir al cielo y todo esto, tiene otra mentalidad. Esa mentalidad pesa luego en los científicos. Los propios científicos no se dan cuenta, pero le está pesando en la manera que ellos piensan. Probablemente pues, los científicos americanos se creen más lo que están haciendo y los científicos españoles o europeos hacen eso y lo pueden pintar. No se lo están creyendo, siguen pensando de otra. Su cultura le lleva a otro sitio. Y eso pesa también, pasa desapercibido, pero se nota muchas veces. ¿Quién se está creyendo más lo que las conclusiones científicas tienen? Bueno, esto no es una conclusión. Lo que me paga por esto, no paso. Luego la segunda idea era que, derivado del principio de la sinapsis de Heller, creo que era si cuantas más sinapsis se produzcan, más fáciles se produzcan las siguientes. Está mal explicado, pero el principio hegeliano es que si una sinapsis está, el elemento presináptico y postsináptico están activos simultáneamente, la próxima vez que haya actividad presináptica la respuesta será el principio de Hegel. Entonces eso se puede transferir en que cuantas más veces se repita un mismo aprendizaje en distintas situaciones variadas, mayor aprendizaje habrá. Yo no sacaría esa conclusión porque el principio hegeliano es eso porque no se ha leído Aristóteles. Aristóteles ya habla de la memoria por proximidad, se acuerda uno mejor de las cosas que están próximas. Igual, el detector de coincidencia es si yo me acuerdo de una persona y yo vestida de verde, asocio eso más rápido que si yo vestido de azul. O sea que no es un gran descubrimiento. Lo que pasa es que ese principio es tan simple que a la gente le gusta, pero no se puede sacar esa conclusión de que por repetir mucho. Porque la repetición experimental en animales yo no voy a enseñar, pero una de las consecuencias es si a un ratón se le enseña a quitar una palabra para comer, es para comer, tiene una motivación que no es, lo aprende. Si mantiene ese paradigma más de 20 días, yo seguro que se desorganiza ese comportamiento y la curva siempre es una sigmoide, llega a una plataforma y luego se desorganiza. No sé muy bien por qué, pero la repetición en ese sentido no hace que lo perfeccione la perfección. Probablemente porque el ratón no tiene la motivación del violinista, que no hay nada. ¿Por qué? Porque el diseño del ratón es lo mejor para mí es cambiar de ambiente lo más rápido posible. Me quedo mucho en el mismo ambiente, igual llegar y me cómica. El diseño de la especie no se puede resolver. Yo me refiero a repetirlo,
pero desde contextos distintos, o sea, de un aprendizaje de forma visual, de forma auditiva, de forma Bueno, eso creativa, sí, de forma... eso es lo que llamaban, eso ya se lo hicieron en moda, eso es lo que llamaban los learning sets, aprendiendo a aprender. Si a alguien le enseña a trabajar en un teclado de un ordenador, luego enseñarle a trabajar en el mismo teclado virtual en un iPad es más fácil. Porque son diseños parecidos, no es el mismo. Y luego ya cuando salga el teclado virtual que va a salir, que están las letras aparecen pintadas proyectadas en la mesa, pues aprenderá también. Más fácil, quiero decir. Eso es lo que llama aprendiendo a aprender. Hay un entrenamiento, pero eso lo hacían en COM. Hay un entrenamiento específico para enseñarte a resolver problemas relacionados con estos problemas que ya tenemos. Va a ser transferible. Exactamente. Pero hay que irlo cambiando porque la repetición del mismo, por lo menos que yo he visto en ratón, produce una desorganización del comportamiento. No, yo, por ejemplo, en física se me explican el mismo concepto de la misma manera de compleja, puede ser entenderlo, que varía la manera de explicármelo. Eso también, claro. Una pregunta más aquí y quizás... No, bueno, yo más que una pregunta, una pequeña aportación, me ha parecido interesante el tema de la lectura. Nosotros, como Departamento de Educación, trabajamos en servicio de atención a la diversidad y hemos visto que hay muchos estudios que la importancia, volviendo al tema de estudio, no es tanto si el niño empieza a leer a P4, a P5 o a primero o a segundo de primaria, sino el nivel de conciencia fonológica que ha desarrollado antes de empezar a leer. Ahí está un poco la riqueza del tema. En los nuevos planes de formación para futuros maestros, precisamente el main goal, el objetivo principal va a ser desarrollar este proceso de conciencia fonológica que ayuda a madurar y no ver tanto la lectura como un proceso mecánico, que no lo es porque luego no hay comprensión, sino que hay todo un seguimiento que hay que pautar y saber conducir. Y que para un niño este proceso se puede dar en P4, P5 perfectamente, porque ha madurado mucho este proceso de conciencia fonológica. Por lo tanto está preparado, pero no lo fuerzo, lee. Pero para otro niño esto se puede dar en primero de primaria, pero que no pasa nada. Igual luego, en cuarto de primaria, el nivel de comprensión va a ser igual o al contrario, el de primero tendrá mejor comprensión lectora que el que ha empezado a leer. O sea, no sé, es una pequeña aportación, simplemente era esto. Esto de la educación debe decir cosas en sentido, ¿no? Por ejemplo, a mí me enseñaron en el instituto, yo aprendí en un instituto eso que llamaban agrícola ganadero, que eran de la época de Franco, pero esos institutos desafortunadamente porque los institutos de Franco pero estaban bien diseñados, porque a mí me enseñaron a arar con un tractor, a sembrar, yo aprendí carpintería, electricidad y mecánica, lo tenía que hacer desde trabajar en un torno, en una fresa, hacer diseño de paneles eléctricos. Evidentemente todo eso, si lo aprendes a esa edad, de 10, 12 años por ahí, pues un tipo de formación, de una experiencia práctica que sirve para montones de cosas. Los institutos, cuando desapareció este tipo de institutos, ya no tenían nada de eso. Entonces, si te explican un circuito eléctrico en una pizarra, no es lo mismo si te lo ponen, lo tienes que hacer tú y se tiene que encender la bombilla y eso, ese tipo de aprendizaje práctico se queda fácil. Porque eso es lo que tenía que hacer. Y ese sistema en otro tipo de cultura y en España nunca ha habido una gran tradición en ese sentido. Pues eso es algo de tipo formativo. Yo lo veo aquí en un colegio de Sims, que los que de Sims tienen allí los sobrinos. Y tiene un colegio ahora que le enseñan todo ese tipo de cosas. Tienen que aprender a sembrar y a hacer cosas y a hacer diseños y fiestas de tipo de alimentación, como hay niños de varios países de los tipos de comida. Y todo eso seguro se les va a quedar sin ningún esfuerzo. No tienen que hacer ningún esfuerzo más para que aprendan eso. Así que la motivación es muy fuerte para otras cosas igual, para aprender las más complicadas, para solo aprender más. Sandra, ¿me debes preguntar solo una cosa que tiene que ver? Solo tiene que ver con la... ¿Cómo te llamas? Perdón. Enar, porque somos pocos, y hablar del compañero es un poco violento. Yo me llamo Josep. Respecto a lo que, ya que has citado a Aristóteles, digo, claro, Aristóteles tiene la noción de hábito, es una noción
clave en el pensamiento aristotélico y esa noción la podríamos relacionar de alguna manera con esto que nos has explicado en el ámbito neurocientífico y a lo que aludía Enar, ¿no? Es decir, el hábito es que a base de repetir, por decirlo así, entre comillas, explicado muy mal, digamos, a base de repetir una acción acabas teniendo mucha facilidad para hacer eso, mucha facilidad, te cuesta mucho menos esfuerzo. Y eso va en contra de esa cultura que a mí me da tanto pavor, ¿no? De que lo importante es que el niño se esfuerce. No, que va. Si lo importante es justamente que el niño tenga hábitos, y cuantos más hábitos tenga, menos se va a tener que esforzar, porque mejorará las cosas más naturalmente. Yo creo que el esfuerzo disminuye con la motivación, y la motivación disminuye la sensación del esfuerzo que hay que hacer, y hay que destacar que la motivación se aprende, igual que el conocimiento hasta la motivación que se aprende. Y luego, bueno, es que dependerá de según qué cosa, para conseguir un hábito, como el que aprende a tocar un violín, le tiene que dedicar muchas horas todos los días, y eso es mucho esfuerzo, porque la motivación tiene que ser mucho tiempo de esfuerzo. Depende del tipo de... Y hay otras cosas que son más simples, o que haya una predisposición innata, el niño lo puede aprender más rápido, porque implica sus capacidades orientadas. Hay hábitos en la conducta, hay hábitos en el intelecto, hábitos intelectuales. Luego de todas las funciones no tienen la misma, es decir, hay funciones que dependen mucho más de la carga genética, seguramente la inteligencia no tanto por el carácter sí, y hay otras funciones que dependen menos de la carga genética y dependen más de la educación. No todas tienen 50%, son varias. Ahora esto es un poco más complicado de lo que les enseñé antes, pero también pueden preguntar. Pero ven, este título ya les da en la dirección el aprendizaje como un estado funcional. Y ¿cuál es una definición operativa de estado funcional? El estado funcional es cómo se encuentra, desde el punto de vista funcional, todas las neuronas y todas las sinapsis del cerebro en un momento determinado. Ese es su estado funcional. Hay estados funcionales evidentes que la gente llama que es, digamos, despierto, dormido y soñando. Son tres estados funcionales muy simples, que si se lo explicaran con los registros, como yo les enseñaba ahí, lo podrían entender perfectamente. Y lo reconoce inmediatamente, es decir, a una persona o incluso a un gato que vea puede saber si está despierto, si está dormido, si está soñando. No hace falta entrar dentro del gato para saber que está en la situación parecida a quien está soñando. Bueno, de nuevo volvemos a Cajal. Ya te digo, Cajal es el padre de la neurociencia por estos dos principios ya les conté, la teoría neuronal y el principio de polarización dinámica, pero desde el punto de vista de aprendizaje hay, digamos, dos padres. Uno que es Pavlov, el que diseñó la técnica del condicionamiento clásico del reflejo corneal, la técnica del condicionamiento clásico. Pavlov lo hacía en perros, le enseñaba un diapasón y el perro no saliva, cuando oye un diapasón el perro no saliva. Si se le pone comida, si ve comida, si saliva, la come también saliva, pero si se asocia el sonido del diapasón a la comida, pues llega un momento en que el animal saliva solo oyendo el diapasón. Ese es el condicionamiento clásico. Pavlov hizo toda una teoría de que nuestro comportamiento estaba regido por este tipo de condicionamiento, pero desafortunadamente eso no es así. El condicionamiento clásico no es una manera de aprender, sino es en general la propiedad de los sistemas nerviosos de asociar estímulos que están próximos en el tiempo. Tienen que estar bastante próximos. Si tocamos el diapasón un minuto antes, el perro nunca lo va a asociar. Tiene que ser unos cuantos de segundos, depende de qué tipo de aprendizaje. Nosotros usamos el condicionamiento clásico del reflejo corneal, que lo ven allí a la derecha, en el cual se le da un sonido. Estos registros son en el conejo. Se le da un sonido, luego no hay nada, y luego se le da un soplo de aire. El conejo, dicho sea entre comillas, aprende que el sonido predice la llegada del soplo de aire
y empieza a cerrar el párpado, como ven, antes de que llegue su modelo. Con lo cual se explica que la finalidad de este aprendizaje es proteger la córnea. Eso es lo que ponen todos los libros, yo por eso les recomiendo que no lean libros. Y eso es completamente distinto. Les pongo un caso. Si yo en vez de hacerlo en la córnea lo hago en la fibrisa, es decir, le doy un sonido y le doy un soplo en la fibrisa, el conejo aprenderá a mover la fibrisa, porque eso no le va a servir para nada. No lo va a aprender. ¿Quién vota a favor de que sí lo va a aprender? Sí lo aprende exactamente igual. Por eso les decía, nosotros tenemos la idea finalista que todas estas cosas tienen que servir para algo, porque así además nos pagan los colegios y tal, pero no sirve para nada. Es una asociación que ocurre en el caso teórico del espejo corneal serviría para algo, en el caso de la fibrisa no sirve para nada, pero lo aprende exactamente igual. No solo un conejo, en una persona pasaría igual, en un ratón, en una rata, porque eso es común a todos, como creo que ya he dicho, a todos los mamíferos. Así que, más que un aprendizaje en sí, es una propiedad muy general del sistema nervioso de asociar estímulos que coinciden en el tiempo, tengan una utilidad o no. Hay veces que sí tiene una utilidad, pues si uno acerca el dedo a la llama y se quema, solo con un ensayo ya lo aprende. Si uno a una rata se le da un veneno y el veneno se asocia con un sabor, solo con un ensayo la rata nunca vuelve a probar ese sabor. Pero hay otras asociaciones que no funcionan. Por ejemplo, si le damos un estímulo visual y un veneno a una rata, nunca lo va a asociar. Así que hay asociaciones que se aprenden muy rápido, otras que se aprenden como esta de aquí, que hace 500 ensayos, y otras que no se aprenden nunca. Esto es Pablo. Lo que sí es ya un verdadero aprendizaje es digamos, el aprendizaje instrumental, como digamos, representado aquí por la jaula de Skinner. En la jaula de Skinner lo más normal es que la rata tenga que darle a una palanca para obtener una comida, o darle una palanca para evitar que después un choque eléctrico. En la jaula de Skinner la ventaja que tiene es que se puede hacer mucho diseño. Nosotros ya como los chicos van cambiando lo que ha pasado, ya la rata trabaja aquí con un iPad, aquello que vende negro es un iPad, y la rata lo que tiene que darle al cuadro de color que va saltando. Pero que la rata comete algún error, ¿ves? Porque confunde el contexto con la clave. La clave es el cuadro y no el sitio. No el sitio lo sabe, la clave es, porque podríamos entrenarla a que le diera siempre el mismo sitio, aunque el cuadro cambiara, pero aquí tiene que ir cambiando con el cuadro. Pero bueno, ya ven que la rata puede manejar ahí. La ventaja del iPad es que técnicamente es más fácil luego de manipular y cambiar, ponerle colores, hacer cambiar de estímulos, cambiar el tamaño, cosa que en la jaula de Skinner tradicional no se puede hacer. Pero ya les decía antes, realmente, aunque los neurocientíficos igual no se han dado cuenta, la neurociencia le debe mucho a esta ecuación de aquí de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Ya ven que el caballo no ha ido al colegio ni nada, pero calcula perfectamente el peso del carro y del jinete y puede tirar de él. Es decir, tiene que calcular el peso, tiene que calcular el rozamiento, todos los factores que quieran para moverse en un espacio de 3 dimensiones, frente a la acción de la gravedad, frente a la acción de todas las fuerzas físicas que se mueven. Y eso lo hace porque su cerebro, digamos, y el cerebro de todas las especies que se mueven, están diseñados para resolver esa ecuación de forma automática sin tener que aprenderla. Así que, por ejemplo, aquí ahora ven el caso que ya les he repetido varias veces. O estamos fuera o estamos dentro. Pero conviene aclarar dónde nos ponemos. Si nos ponemos fuera y queremos ver qué hay que hacer, qué fuerza hay que desarrollar para mover los párpados, una imagen de la persona, hay que tener en cuenta el componente elástico, el componente viscoso, hay un componente elástico porque el músculo y la piel y todo eso tiene un componente elástico, el componente viscoso porque hay un rozamiento del párpado sobre la córnea, y el momento de inercia que es cuánto pesa y a qué velocidad se está moviendo el párpado en un momento determinado. Esas tres cosas son los tres coeficientes que ven arriba, K, R y M. Si yo calculo, y esos tres coeficientes se pueden determinar para el párpado, hay que hacer
un trabajo de físico, pero sin meterse en el cerebro. Entonces yo puedo predecir qué fuerza hay que desarrollar para cerrar los párpados a una determinada velocidad y con una determinada aceleración. La aceleración es muy poco, porque los párpados son muy pocos, y sabiendo la velocidad cuando queremos cerrar desde fuera, yo puedo predecir qué fuerza hay que hacer. O puedo estar dentro del animal, en este caso son registros hechos en el gato, y ahí lo que ven es, este es de nuevo un condicionamiento, este es el estímulo, este es la actividad de una motoneurona que mueve el músculo que cierra el párpado, esto es la aceleración del párpado y esta la posición del párpado. Así, ahí está medido todo con el sistema este que les decía del seguidor magnético, y esta es la frecuencia de oscilación del párpado. El párpado en el gato oscila a 20 Hz y se mueve, este movimiento es del orden de 2000 grados por segundo, es terriblemente rápido. 1000 grados de velocidad angular es como dar casi 6 vueltas completas en un segundo, un movimiento muy rápido. Y es así como lo producen las motoneuronas. Yo puedo calcular, siguiendo aquella ecuación, defino el coeficiente K, que es para posición, el coeficiente R, que es para velocidad, y el coeficiente R para aceleración, qué frecuencia de disparo tiene que tener la motoneuronas para producir ese movimiento. Desde fuera, la misma ecuación me sirve para dentro del cerebro y para fuera del cerebro. Fuera determino coeficientes de viscosidad, elasticidad y momento de inercia. Dentro determino coeficiente de posición, velocidad y aceleración. Y puedo hacer una predicción. Eso es un verdadero conocimiento científico. Puedo hacer una predicción. Si el gato quiere cerrar los párpados a 200 grados, 300 grados por segundo, y quiere hacer movimiento en 10, 20 milisegundos, que es lo que dura, cómo tienen que disparar las motoneuronas, y luego lo puedo comprobar, y el error va a ser pequeñísimo. Si hasta ahí se podía entender el cerebro perfectamente, no hay ningún problema. Si esto en vez de explicarlo en 5 minutos, se lo explicase en 4 o 5 horas, entenderían cómo el cerebro produce un movimiento muy simple. No el movimiento de la mano, eso no. Un movimiento muy simple que es cerrar y abrir los párpados, mover el ojo, lo podría entender perfectamente. Porque hay una ecuación por detrás que nos permite hablar de coeficiente y porque lo podemos comprobar desde dentro o desde fuera. Hay un problema, si me voy al sitio donde se genera el movimiento claro, la motoneurona, digamos, es una mandada porque hace lo que le dice el resto del cerebro. Quien da la orden de muévase el párpado es, si son movimientos aprendidos, es la corteza motora. Claro, si se va a la corteza motora, si se fijan antes, esto reproduce bastante bien lo que está haciendo el párpado, porque si vieran el coeficiente de correlación, el coeficiente de correlación es próximo a 1. Si se van a la motoneurona, el coeficiente de correlación, que está allá arriba, no está puesto el número, pero es muy bajo. Fíjense con lo que hace una motoneurona. Allí tienen el sonido de lo de arriba, este de aquí es el soplo de aire, este es el disparo de una neurona de la corteza motora, aquí está el conejo vivo, y esto es un promedio. Y este es el movimiento. Claro, verán que esto empieza, la corteza se está activando del orden de 100 y pico milisegundos antes. 100 y pico milisegundos antes ya dio la corteza motora la orden, pero el párpado no empezó a moverse hasta 100 y pico milisegundos después. Así que el cerebro está cambiando por dentro sin que nosotros desde fuera, si estamos fuera, no estamos viendo nada. Si queremos establecer una correlación entre esas neuronas y el movimiento, el coeficiente de correlación va a ser muy bajo. Y va a ser muy difícil determinar qué relación hay entre la actividad de esa neurona y lo que está haciendo el párpado. Esa es la dificultad, ya les digo. Si uno mira, si miramos 500 milisegundos antes, no vemos absolutamente nada. Por eso en el aprendizaje hay que mirar justo en el momento en que se están haciendo las cosas, y aún así habrá momentos en que no se puedan asociar, porque la orden motora de muévase empieza mucho antes de que nada se mueve. El cerebelo, que es un sitio donde en muchos artículos de aprendizaje lo asociaban como el sitio donde se produce el aprendizaje, como en realidad el cerebelo participa más en el perfeccionamiento del movimiento.
Si recuerden el ejemplo del carnet de conducir. Una cosa es sacar el carnet de conducir, otra cosa es conducir muy bien o muy mal dentro del límite aprobado, por encima del límite de aprobado. Si se fijan, solo tienen que ver a alguien cómo conduce a alguien que ya tiene mucha experiencia conduciendo. Fíjense cómo lo hace alguien que esté aprendiendo, que va con una gran tensión de los músculos atentos a un montón de cosas, cosa que ya no hace el que ha aprendido. Esa diferencia, aunque el que no sabe conducir ya tiene un esquema de cómo se hace, como uno ve los dos o tres palabras que ya lo sabe todo, pero hacerlo, por eso les insisto que el aprendizaje desde el punto de vista del niño es que lo haga, no que se lo expliquen, sino que lo haga. Hacerlo requiere un tipo de entrenamiento motor que es el papel del cerebro, no se lo voy a explicar aquí en cuanto a la demostración, pero nosotros estamos teniendo esta conexión en el gato. Podemos conseguir que el gato, con la misma curva de aprendizaje, produzca movimientos del párpado más pequeños o más grandes. Este es muy pequeño y este es muy grande, manipulando solo el cerebro. Es decir, el gato está aprendiendo lo mismo, pero el movimiento que hace es diferente. Como ejemplo de que se puede modificar el performance, en inglés existe la palabra en español, no sé yo cuál es el equivalente. Puede modificar el performance sin modificar la aprendizaje. Esto lo quería relacionar con el tema de los hábitos, es decir, de la manera que tú conduces de una forma casi automática cuando ya tienes una experiencia. Si desde pequeño has trabajado los hábitos, pues el hábito de decir la verdad o el hábito de ordenar cuando una cosa está desordenada, llega un momento en que también lo haces de una forma automática. ¿Eso se refleja en el cerebro, el tema de los hábitos? Es que encontrar un hábito en el cerebro es un dudo que se puede ver. No, porque las funciones que son, en el caso del movimiento del párpado, lo podemos ver porque el párpado se está moviendo y en ese momento estamos registrando la neurona simultáneamente. En el caso del hábito, no hay momento para mirar. Y si miramos, si no ya sería muy fácil. Es decir, sería coger el preguntar, aquí le ponemos el cerebro de un chino y el cerebro de un español. Dígame cuál de los dos es el que habla chino y quién habla español, porque el chino y el español hay una gran diferencia. Eso no se puede ver en el cerebro, ni siquiera se puede ver cuando están hablando. Hay alguna pista de que se puede ver cuando uno habla un segundo idioma aprendido después del periodo científico. Porque como se aprende de otra manera, parece que se activa otra parte del cerebro. Igual también lo que hacen los perros son muy listos y ya saben que tiene que ser otro ciclo. Tienen estas cosas que tienen que cuidar con las trampas. Si yo ya sé que el cerebro, que el inglés cuando aprendo a los 20 años, lo aprendo leyendo y no hablando, me voy al área de la lectura y no al área de la audición, que sale milagro, que es una parte distinta. Pero según que funcionen no se puede ver. Entonces dijera, podemos ver la inteligencia del cerebro, salvo casos muy extremos de deformación y tal, no se puede ver un cerebro inteligente de un cerebro normal. Es más que muchas funciones puede haber, sobre todo en experimentación animal, alteraciones importantes del cerebro y las funciones son iguales. Así que el relacionar estructura funciona de una manera muy estricta en cuanto a la función. Bueno, aquí venía ya les planteaba este problema. El problema es cuando queremos estudiar funciones motoras, comportamiento, aunque sea la parte más elemental del movimiento que implica un comportamiento, vamos a apañarnos. El problema es cuando queremos estudiar funciones cognitivas, como actividad mental o como incluso aprendizaje, memoria, activación de memoria de tipo semántico, memoria de tipo... Fíjense, por ejemplo, la memoria no ya semántica de acordarse cuando se descubrió América, sino la memoria manipulativa de acordarse del teclado en un ordenador. Si le pregunto dónde está la H, la J y la Z en el teclado, no lo sabe. Sin embargo, se pone a escribirla en cuanto ya sabe lo hace. Pero de palabras no. De la misma manera, si tuvieran que escribir cómo se monta una bicicleta, tendrían que ser un escritor
de gran habilidad para poderlo explicar. No es fácil, sin embargo, igual lo saben hacer. Ya leerían aquello de instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, que yo recomiendo un texto que va explicando cómo se sube una escalera con un pie y lo que explica. O sea que eso, cuando se trata de traducir en palabras, es más difícil de lo que parece, porque es una memoria de tipo manipulativo, operante. O sea que no solo son funciones tipo abstracto cognitivo, sino también funciones de tipo manipulativo que son difíciles de cambiar. Bueno, una pista de que hay estructuras del cerebro que no están relacionadas con funciones meramente motoras, en este experimento que hicimos hace unos cuantos de años, donde se ve que haciendo 3 diseños de condicionamiento clásico, un condicionamiento que se llama de traza, donde se da un sonido y un soplo. De traza es cuando hay un tiempo sin ningún estímulo, se da un sonido, luego hay un tiempo sin nada y luego el soplo. Eso es más difícil aprender que un condicionamiento como el de C, que se llama de demora, donde el sonido está todo el tiempo. Eso es más fácil porque hay más información. Y el del medio es un condicionamiento de traza, pero soplo. Bueno, verán que las neuronas del hipocampo responden exactamente igual a los 3 tipos de aprendizaje, pero el movimiento del párpado es muy diferente. Quiere decir, el movimiento del párpado, a pesar de ser un condicionamiento muy elemental, viene determinado por la estructura de los estímulos. Mientras, y eso es desde el punto de vista motor, mientras que el hipocampo está codificando otra cosa, lo llaman normalmente, o nosotros lo llamamos ahí, codifica la saliencia, lo que llamaban el psicólogo, la saliencia o la fuerza de asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Saliencia quiere decir cuánto importante es el estímulo condicionado, es decir, el de traza, hay en el ambiente hay muchos estímulos y hay uno que de pronto se hace relevante o saliente porque va asociado a una consecuencia. Y dependiendo de esa fuerza asociativa, así es como funciona el hipocampo. Es decir, el hipocampo se ocupa de una parte conceptual, mientras que el cerebro, la corteza motora, la motor neuronal se ocupa de hacer el movimiento.